Soy un vigilante nocturno en el puente Golden Gate. Anoche vi algo que no era humano. Trabajar en turnos de noche en el puente Golden Gate no es un trabajo glamoroso. La mayor parte del tiempo, son solo interminables tramos de silencio con el ocasional sonido de los autos que pasan rápidamente. Desde mi pequeño puesto en el puente, el mundo parecía vacío, como si se hubiera cerrado alrededor del débil zumbido de la maquinaria, el suave balanceo de la bahía allá abajo y las interminables espirales de niebla que se envolvían alrededor del puente. Acepté este puesto principalmente por la soledad. Me gustaban las horas de tranquilidad, la oportunidad de respirar y pensar sin interrupciones. Pero había algo más que me atraía hasta aquí, un atractivo que no podía identificar, algo en la extensión de este puente con sus imponentes torres y cables oscilantes, la forma en que parecía cortar el cielo en dos. Hay una cualidad mítica en el lugar, una autoridad silenciosa que te hace sentir pequeño y fuera del tiempo, especialmente cuando estás solo tú y el agua debajo. En las noches de niebla, el puente se transformaba. Espesos bancos de niebla se arremolinaban desde el Pacífico, cubriendo el puente con franjas de un gris tan denso que hasta las torres rojas se difuminaban en formas fantasmales. Esta noche era una de esas noches. La niebla lo envolvía todo, amortiguando el sonido y devorando el resplandor de las farolas hasta que el puente era poco más que una colección de halos anaranjados tenues que flotaban en la bruma. Era un silencio que invitaba a los recuerdos y, aunque normalmente lo disfrutaba, esta noche se sentía extraño, de alguna manera. Caminé por mi ruta habitual, buscando algo inusual, cualquier señal de gente o peligro potencial. Pero esta noche se sentía diferente, como si la niebla tuviera sus propios secretos y yo fuera un intruso. A mitad de mi turno, mientras caminaba por el lado norte, vi una figura cerca de una de las vigas de soporte. No. Es inusual que la gente encuentre el camino hasta aquí, ya sean turistas que se quedaron hasta muy tarde o personas que simplemente buscan su propia soledad. Pero esta figura parecía extraña, inmóvil. Estaba de espaldas a mí y miraba por encima de la barandilla, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Grité, levantando la voz para atravesar la niebla, «Oye. No es seguro estar tan cerca del borde». Mis palabras flotaron, huecas y desvanecidas por la niebla. No hubo respuesta. Ni siquiera se movieron, simplemente se quedaron allí, paralizadas por algo más allá de la barandilla. Me acerqué, mis pasos absorbidos por el aire espeso, y una sensación de algo casi antiguo me envolvió, como si hubiera entrado en la memoria de otra persona. Finalmente, estuve lo suficientemente cerca como para distinguir mejor la figura, y una sacudida de inquietud me invadió. Llevaban un abrigo oscuro, la tela parecía hecha jirones en los bordes, colgando en tiras sueltas e irregulares que ondeaban débilmente con la brisa. Algo en su postura también estaba mal, estaban extrañamente rígidos, como si estuvieran tallados en piedra. El rostro de la figura estaba fuera de la vista, oscurecido por el ángulo y la capucha baja sobre su cabeza. Pero a medida que me acercaba, el silencio entre nosotros se hizo más profundo, y noté que incluso el viento parecía haberse calmado. «¿Estás bien?», intenté decir de nuevo, más alto, pero con un dejo de vacilación que no esperaba en mi propia voz. La figura no se giró. Se quedó fija en el agua, con la postura inalterada, las manos apoyadas en la barandilla de una manera que parecía anclarlas, mantenerlas allí incluso mientras la niebla se arremolinaba como una marea inquieta a su alrededor. Di otro paso hacia adelante, preguntándome si tal vez estaban en algún tipo de trance o sufriendo un shock. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, se movieron. No fue un movimiento natural, fue brusco, demasiado rápido, como si una cuerda los hubiera puesto en posición vertical. En un giro suave, finalmente se pusieron frente a mí, y sentí un extraño y frío giro en mi interior. Su rostro estaba envuelto, no por la oscuridad ni por la sombra de su capucha, sino por algo que parecía imposible, un vacío perfecto. Sin rasgos, sin ojos, nariz, boca. Solo una superficie vacía y vacía donde debería haber estado un rostro, como una máscara hecha de puro vacío. Sin embargo, de alguna manera, sentí su mirada sobre mí, y era más aguda que cualquier otra mirada que hubiera sentido jamás. Estaba clavada en el lugar, las palabras muertas en mi lengua. El aire que nos rodeaba parecía oprimirse, denso con algo que no podía nombrar. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si me estuviera evaluando, con una extraña curiosidad en esa mirada sin rostro. Me sentí expuesta, como si me estuvieran poniendo al descubierto bajo un microscopio. El momento se alargó, en silencio, con los latidos del corazón resonando en mis oídos.
Todos mis instintos me decían que me diera la vuelta y me alejara, pero no podía moverme. Estaba atrapada en el lugar por esa mirada sin rostro, por la presencia antinatural que parecía filtrarse de ella, llenando el espacio entre nosotros. Y entonces, tan abruptamente como había girado, la figura volvió a la barandilla. Se inclinó sobre el borde, con las manos apoyadas en el metal, y de alguna manera la pose parecía triste. Como alguien sumido en sus pensamientos, perdido en un recuerdo o un anhelo que solo él podía entender. Di un paso atrás, obligándome a respirar, a recuperar el control de mi cuerpo y mis pensamientos. Esto era solo alguien gastándome una broma, me dije. Alguna broma enfermiza para asustar al guardia nocturno. Pero no lo creí. La figura se quedó en la barandilla y, a pesar de la imperiosa necesidad de irse, me quedé clavada en el sitio, observándola como si algo se hubiera apoderado de mí, una fuerza que me atrajera hacia el misterio que representaban. Finalmente, pareció tomar aire, un movimiento casi imperceptible, y se inclinó más sobre el borde, mientras sus dedos aflojaban el agarre de la barandilla. El instinto me activó y me lancé hacia adelante, agarrándolos del hombro para tirarlos hacia atrás, pero mi mano los atravesó y no encontré nada más que aire frío y húmedo. Me tambaleé hacia adelante, aferrándome al espacio vacío. Mientras la figura se disolvía en la niebla. La franja de niebla donde habían estado momentos antes se onduló y se dispersó, dejándome de pie, solo en el borde del puente, con la mano todavía extendida. Me quedé allí, mirando el lugar vacío donde había estado la figura. Mi mano todavía estaba extendida, los dedos se curvaron lentamente en mi palma como si pudieran captar alguna parte del misterio que se había desvanecido en la niebla. El aire denso se asentó de nuevo, reclamando el puente y envolviéndome en un silencio pesado y sofocante. Sentí un hormigueo, un eco de la mirada sin rostro que me había atrapado solo unos momentos antes, todavía persistiendo en el frío de la niebla. Me obligué a respirar profundamente, a sacudirme de la cabeza el extraño encuentro. La racionalidad intentaba abrirse paso de nuevo. Tal vez estaba cansada, tal vez las largas horas y el silencio interminable de los turnos de noche me habían afectado, nublando mis sentidos y haciéndome ver cosas que no estaban allí. Después de todo, nadie podía desaparecer de esa manera, la gente no se disolvía en la niebla, ¿verdad? Aún así, el encuentro se negaba a desaparecer y seguía siendo tan intenso como si acabara de ocurrir. Sentí una necesidad imperiosa de moverme, de recorrer el resto de mi ruta y sacudirme la sensación de haberme topado con algo que estaba más allá de mi comprensión. Pero a medida que reanudaba mi patrullaje, cada paso se sentía extrañamente pesado, como caminar por aguas espesas. El silencio se apoderó de mí, denso y absoluto, y las sombras parecían extenderse, de alguna manera más vivas, casi observando. Entonces noté algo extraño. Mientras caminaba, un sonido débil y rítmico empezó a seguirme. Un suave roce, casi como un segundo par de pasos. Me detuve y el sonido también se detuvo. Di unos pasos hacia adelante y el eco se reanudó, perfectamente sincronizado para coincidir con cada uno de mis pasos. Miré a mi alrededor, sintiendo que se me erizaban los pelos de la nuca al darme cuenta, pero no había nadie a la vista, solo el puente vacío, engullido por la niebla. Hola, grité, mi voz sonaba frágil en el silencio opresivo. No hubo respuesta, solo mis palabras rebotando en mí, tragadas por la neblina. Aceleré el paso, el débil eco seguía mi ritmo perfecto, como si lo que fuera que producía el sonido estuviera a solo un suspiro de distancia, siempre allí, pero fuera de la vista. Más adelante, se vislumbró el contorno tenue de la torre de soporte del puente y me dirigí instintivamente hacia ella, atraído por la solidez, la sensación de estructura que ofrecía en medio de la niebla informe. Cuanto más me acercaba, más fuerte era la atracción, un tirón magnético al que no podía resistirme. Era como si el propio puente me estuviera guiando, como si algo dentro de esas vigas de metal tuviera respuestas a lo que acababa de ver. Al llegar a la base de la torre, me detuve y me apoyé en el frío metal. Los ecos de los pasos se silenciaron, pero el aire que me rodeaba se sentía denso, cargado, zumbando con una tensión extraña. Estaba solo, o eso me decía a mí mismo, pero no lo sentía así. Algo en la niebla, en el silencio, parecía erizarse con una presencia que no podía ver, y me encontré reacio a moverme, como si perturbar el aire pudiera romper el delicado equilibrio que me mantenía a salvo. Entonces, justo cuando estaba empezando a recomponerme, un suave susurro, casi imperceptible, flotó desde algún lugar arriba.
Era débil, apenas audible, y me esforcé por escucharlo, captando solo fragmentos de sonido. Al principio, pensé que podría ser el viento rozando los cables, o tal vez algún truco de los crujidos y gemidos naturales del puente. Pero no, cuanto más escuchaba, más claro se volvía. Era una voz, baja y murmurante, que serpenteaba a través del aire en un idioma desconocido, o tal vez solo palabras demasiado fragmentadas para entenderlas. Sentí que me inclinaba hacia adelante, hipnotizada por él. Susurro. Subía y bajaba como una canción, un ritmo inquietante que parecía envolverme, invitándome a escuchar, a comprender. Mi pulso latía en mis oídos mientras buscaba entre las sombras, pero la niebla era demasiado espesa y ocultaba todo lo que estaba más allá del alcance de mi brazo. Y aún así, la voz continuaba, llenando los espacios vacíos a mi alrededor, hablándole a una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. Entonces, como si percibiera mi curiosidad, la voz cambió, se hizo más grave, adoptó un tono suplicante. Casi sonaba como dolor. Algo en su cadencia transmitía tristeza, una necesidad desesperada, como si me estuviera rogando que la escuchara, que la viera, que la entendiera. Un nudo se me retorció en el estómago, un dolor sordo de reconocimiento que no podía explicar. Me sentí atraída, obligada a extender la mano, a ceder a lo que fuera que esa voz me estuviera pidiendo. Extendí la mano hacia la niebla, rozando con los dedos el aire húmedo, cuando un escalofrío repentino me invadió, un pensamiento extraño e intrusivo rompió el trance. ¿Y si esta voz no tiene fin? ¿Y si escuchar significa no irse nunca? Me di cuenta de algo y recuperé el sentido. Retiré la mano y sentí el peso de mi propia contención. Algo no iba bien. La voz seguía allí, seguía susurrando, pero ahora parecía sondearme, cuestionarme, como si percibiera mi resistencia. Y el dolor, esa misma tristeza pesada, se convirtió en frustración, una presión casi tangible que parecía cerrarse a mi alrededor, presionando contra mis pensamientos. Sacudí la cabeza y me alejé de la niebla. Como si fuera un ser vivo. Con cada paso, la voz se desvanecía, se volvía más suave, más distante, hasta que fue poco más que un débil murmullo que se fundía con el zumbido del puente. Pero el dolor, esa extraña y dolorosa tristeza, se aferró al aire como una niebla propia, un sentimiento que no se disipó, incluso cuando la voz se apagó. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, la niebla se disipó lo suficiente para que las luces del puente se enfocaran con más nitidez, pequeños puntos anaranjados que brillaban a través del gris. Dejé escapar un largo suspiro, conectándome a la débil familiaridad de las luces. Los pasos, la voz, habían desaparecido. Pero el vacío que dejaban se sentía aún más pesado. Empecé a caminar de nuevo, esta vez manteniendo un ritmo constante, con los pensamientos fragmentados y dispersos por todo lo que había experimentado. El puente se sentía diferente ahora, como si guardara secretos mucho más allá de lo que yo podía ver o entender. Y esa sensación de ser observado, esa presencia que había permanecido a mi alrededor, parecía extenderse por todo el puente, como si la estructura misma estuviera viva y escuchando. A medida que me acercaba. Al final de mi ruta, mi mente se desvió hacia la figura que había visto, hacia ese vacío sin rostro que me había mirado fijamente con una intensidad que no podía quitarme de encima. El aire parecía cargado de algo más que niebla y noche, algo que latía con recuerdos y añoranza, como los restos de vidas que quedaron flotando en la niebla. Entonces me di cuenta de que mis horas tranquilas en el puente, la soledad que una vez había amado, ya no eran mías. Fuera lo que fuese esa presencia, me había encontrado y ahora esperaba, demorándose en la niebla, atravesando los cables y las torres, estirándose para rozar los bordes de mis pensamientos. Terminé mi recorrido, y mis pasos se hicieron más lentos a medida que me acercaba al otro extremo del puente. El tenue resplandor de las luces a lo largo de la pasarela, el profundo zumbido de los cables, incluso el suave chapoteo del agua debajo, deberían haberme resultado familiares, tranquilizadores. Pero después de ese encuentro, todo se sintió nuevo, imbuido de una profundidad que no podía comprender del todo. La niebla que alguna vez me había resultado reconfortante, como un amortiguador silencioso contra el mundo, ahora parecía contener cosas dentro de ella, cosas viejas e inquietas. Era como si el puente mismo se hubiera despertado, consciente de mi presencia de una manera en que no lo había sido antes. Cuando regresé a la estación de guardia, la niebla se había despejado un poco, lo suficiente para que reaparecieran los tenues contornos de la bahía. Encendí la pequeña lámpara de la estación, su cálido resplandor se
derramó sobre el escritorio vacío y mis pocas pertenencias. Me senté, traté de sacudirme la inquietud que me aferraba, concentrándome en los objetos familiares que me rodeaban, mi termo, un cuaderno desgastado, el parpadeo apagado de los monitores de seguridad. Pero incluso estos objetos familiares se sentían extraños bajo el peso de lo que había visto. Revisé las señales de seguridad, más que nada por costumbre, las pequeñas pantallas mostraban varios ángulos del puente. Cada una mostraba una escena familiar, vacía salvo por alguna que otra jirafa de niebla que se filtraba por los bordes. Pero entonces, algo me llamó la atención, un parpadeo en una de las pantallas. Me incliné y entrecerré los ojos para ver la imagen granulada en blanco y negro. Allí, en el centro de la pantalla, había una figura, indistinta pero inconfundiblemente humana. Estaba situada cerca de una de las torres de apoyo, de cara al agua con la misma postura inmóvil y antinatural. El contorno de la figura estaba borroso, como si la niebla misma fuera de alguna manera parte de ella, moviéndose y mezclándose con su forma. Mi pulso se aceleró cuando me di cuenta de que estaba en el lugar exacto donde había visto la figura sin rostro antes. Cogí la radio y mantuve los dedos en el aire mientras pensaba si llamar o no. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que había visto una figura hecha de niebla? ¿Una presencia sin rostro que aparecía y desaparecía a voluntad? Las palabras me parecieron ridículas incluso cuando las pensaba. Nadie lo creería. Lo achacarían al agotamiento, me dirían que me tomara un descanso, tal vez. Incluso me sacarían del turno de noche por completo. Y, sin embargo, mientras estaba allí sentada, mirando la pantalla, supe que lo que había visto no era solo un truco de la niebla. De repente, la figura en la pantalla se movió, se giró levemente, como si fuera consciente de que alguien la estaba observando. Sentí un escalofrío y una extraña presión en el pecho, como si el aire mismo se hubiera espesado a mi alrededor. Durante un largo momento, la figura permaneció allí, inmóvil, antes de comenzar a disolverse lentamente en la niebla, y su forma se disipó hasta que la pantalla solo mostró una vez más el puente vacío. Me recliné en la silla, intentando procesar lo que acababa de ver. La racionalidad luchaba con algo más profundo, algo instintivo e inquietante. Una parte de mí quería agarrar mis cosas, irme y no mirar atrás. Pero otra parte, la misma que me había atraído a este trabajo, a estas noches tranquilas e interminables en el puente, se negaba a dar la espalda. El resto del turno transcurrió en un silencio extraño y tenso. Me quedé en el escritorio, observando los monitores mientras la niebla se desplazaba y se movía por el puente, formando patrones que casi parecían deliberados. Las sombras parpadeaban en los bordes de las pantallas, formas que podrían haber sido personas o podrían haber sido efectos de la luz, demasiado fugaces para capturarlas, demasiado intangibles para nombrarlas. Cuando finalmente amaneció, sentí una extraña mezcla de alivio e inquietud. La pálida luz de la mañana se deslizaba por el puente, bañando la niebla con suaves tonos plateados. Hasta que se convirtió en poco más que un susurro contra las vigas de metal. La ciudad comenzó a despertar, los primeros autos que cruzaban el puente, con sus faros perforando los restos de niebla. Recogí mis cosas, sintiendo una extraña renuencia a irme, como si una parte de mí todavía estuviera atada a esa extraña presencia sin rostro que me había encontrado en la niebla. Me alejé del puente y eché una última mirada atrás al tramo de acero y cables que se extendía sobre la bahía. A la luz del día, parecía casi normal, desprovisto del misterio y el peso que lo habían perseguido durante la noche. Pero, mientras miraba el tráfico tranquilo y constante, supe que algo había cambiado. Lo que me había encontrado en la niebla no era solo un producto de mi imaginación, no era una alucinación fugaz provocada por el agotamiento o el aislamiento. Era real, tan real como el puente mismo. Durante las noches siguientes volví a mis turnos con una mezcla de expectación y temor. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que ahora el puente era diferente, de que me observaba, no solo algún turista perdido alma errante, sino algo más profundo, más antiguo, entretejido en la propia estructura. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra más sustancial, como si el puente me estuviera alcanzando, llevándome más lejos hacia sus secretos. Y luego, unas noches después, volvió a ocurrir. La niebla se había espesado y espesa, tan densa que ocultaba todo lo que se encontraba más allá de unos pocos metros. Estaba haciendo mis rondas habituales, con el haz de luz de mi linterna, cortando la niebla en arcos estrechos y tenues.
El puente estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del tráfico distante y el gemido bajo y rítmico de los cables que se balanceaban con el viento. Me estaba acercando al mismo lugar donde había visto la figura cuando la sentí, ese peso familiar y opresivo que me oprimía, llenando el aire con una presencia que era a la vez tangible e invisible. Esta vez no grité. No hacía falta. Sabía, de alguna manera inexplicable, que lo que fuera que estaba a punto de ver se revelaría por sí solo. Esperé, dejando que el silencio se instalara a mi alrededor, sintiendo el peso de la niebla acercándose. Y entonces, de entre la niebla, apareció. La figura estaba a unos pocos metros de distancia, incluso más cerca que antes. Su forma era más clara ahora, aunque todavía conservaba esa extraña cualidad cambiante, como si fuera parte de la niebla misma. No podía distinguir un rostro, solo había esa misma extensión en blanco, un vacío que parecía atraer todo a su alrededor, doblando la luz, el aire, incluso el sonido. Sentí una extraña e inexplicable necesidad de extender la mano, tocar el vacío, comprenderlo. Pero cuando levanté la mano, algo cambió. La figura pareció reaccionar. Se movió ligeramente, y sentí una oleada de emoción cruda inundar el espacio entre nosotros, ira, tristeza, desesperación. Me golpeó como una ola, abrumadora en su intensidad, llenando mis pensamientos con recuerdos que no eran míos, imágenes del puente a través de décadas, ecos fantasmales de vidas perdidas y vidas olvidadas. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la figura desapareció, disolviéndose nuevamente en la niebla, dejándome solo una vez más en el puente vacío y silencioso. Mientras el alba se deslizaba por el horizonte, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que la noche había cambiado algo en mí. Esa figura, fuera lo que fuese, sabía que no era solo un truco de la niebla o de mis ojos cansados. El puente guardaba secretos que ni siquiera el alba podía disipar, sombras que persistían en la luz. Y ahora, con cada cambio de la niebla, con cada susurro del viento a lo largo de los cables, sentía su presencia, como si me hubiera confiado una historia que nunca podría ser contada por completo. Historia 2. El gobierno envió a mi equipo al bosque silencioso. Solo uno de nosotros regresó. Había trabajado para la agencia el tiempo suficiente para saber cuando me estaban dando una versión suavizada de la verdad. Pero cuando me informaron sobre esta operación en particular, no importaba cuánto la pulieran, algo en ella apestaba. Soy un oficial de caso a cargo de manejar, digamos, proyectos inusuales. Había estado en misiones que rayaban en la locura, pero nada me había preparado para lo que encontré. La operación comenzó como una investigación científica civil, algo típico de la universidad. Un equipo de investigadores de la Universidad de Alaska Fairbanks había descubierto una sección de bosque denso y remoto en algún lugar de las afueras del Parque Nacional Wrangell St. Elias. A diferencia del resto de la vasta zona salvaje, esta parte del bosque en particular era diferente. No solo estaba en silencio, sino que estaba completamente desprovista de todo sonido. No había pájaros, ni viento que agitara las hojas, ni señales de vida silvestre. Y según la universidad, esta inquietante quietud era más que una rareza, era científicamente imposible. El equipo de investigación de la universidad salió en una expedición de 7 días para estudiar el bosque silencioso. Cuando se les pasó la hora de recogida, la universidad informó de su desaparición y solicitó la ayuda de equipos de búsqueda y rescate. Cuando los informes llegaron a los niveles superiores del gobierno, nos llamaron. El silencio no solo afectaba a la vida silvestre. Los dispositivos de comunicación no funcionaban correctamente. No había señales de ningún tipo. Los sistemas GPS se volvían erráticos en el momento en que alguien ponía un pie en el bosque. Naturalmente, esto hizo saltar todo tipo de alarmas para gente como yo, el tipo de personas encargadas de garantizar que cosas que no deberían existir permanezcan fuera del radar público. Se formó un nuevo equipo, que incluía a mí, al personal de seguridad y un ecólogo forestal con décadas de experiencia de campo, el Dr. Jacob Holt. El Dr. Holt no era un académico amante de los árboles. Había pasado 20 años estudiando los cambios ambientales en algunos de los lugares más inhóspitos de la Tierra, bosques, selvas, el Ártico. Cuando lo conocí, parecía un tipo rudo, curtido por el clima, con la piel áspera por haber pasado la mayor parte de su vida al aire libre. Sus ojos penetrantes me indicaban que era uno de esos hombres que no se derrumbaban fácilmente. Alguien que había visto cosas. Se nos unieron 2 operadores, Masters y Greaves, que estaban allí para brindarnos seguridad.
Eran los músculos, estaban allí para protegernos de cualquier cosa con la que pudiéramos toparnos en ese bosque. Sus rostros eran inescrutables mientras permanecían firmes junto al helicóptero, ataviados con equipo táctico que parecía más adecuado para una zona de guerra que para una expedición al bosque. Le estreché la mano al Dr. Holt mientras subíamos al helicóptero. ¿Comillas le han dado las instrucciones? Pregunté. Solo basta con saber que este bosque no se parece a nada que haya visto antes, respondió. Su voz tenía esa tranquila confianza que dan los años de experiencia. Mientras los rotores del helicóptero rugían y ascendíamos hacia los cielos, no podía evitar la sensación de que este era el comienzo de algo para lo que no estaba preparado. El viaje transcurrió sin incidentes, la vista que teníamos debajo era un mar de bosque infinito que se extendía en todas direcciones. El lugar al que nos dirigíamos era tan remoto que ni siquiera había senderos que condujeran a él. Nadie tenía por qué estar allí. Y, sin embargo, allí estábamos, volando directos al corazón del lugar. Cuando aterrizamos en la zona de aterrizaje, Masters y Graves se desplegaron para asegurar el perímetro mientras reuníamos nuestro equipo. No había viento ni ningún sonido, salvo el zumbido de las palas del helicóptero y el ruido sordo de nuestras botas sobre el suelo blando. El piloto nos hizo un gesto con la cabeza, indicando que volvería en 48 horas. Levanté una mano en señal de reconocimiento y luego el helicóptero se elevó de nuevo hacia el cielo, su rugido se redujo a un leve zumbido antes de desaparecer por completo. Una vez que el helicóptero se perdió de vista, el silencio nos invadió por completo. Fue inmediato, absoluto. El tipo de silencio que te oprime, que te hace aguzar el oído en busca de cualquier ruido, cualquier señal de vida. Pero no había nada. No había señales del equipo de investigación de la universidad. ¿Listo?, le pregunté a Holt mientras mirábamos hacia el bosque. Él asintió, entrecerrando los ojos para mirar la línea de árboles. He visto muchos bosques, pero ninguno como este. Holt ajustó las correas de su mochila, mirando el bosque que nos rodeaba. Bienvenidos al lugar más tranquilo de la Tierra. El bosque era denso, oscuro y poco acogedor. Basándonos en el plan de expedición del equipo universitario, pudimos determinar que su campamento estaba a unos 12 kilómetros de nuestra zona de lanzamiento. Su campamento era nuestro primer objetivo planificado. Miré al Dr. Holt, que ya estaba concentrado en el bosque que tenía delante y su expresión era indescifrable. Masters y Graves no parecían inmutarse, sostenían sus armas con indiferencia, pero estaban preparados. Holt señaló hacia los árboles. Entraremos y mantendremos una formación cerrada. Si alguien oye algo extraño o ve algo fuera de lugar, que lo diga. No estamos lidiando simplemente con la falta de sonido. ¿Qué quieres decir?, preguntó Graves. Lo que quiero decir es que la naturaleza no se apaga así como así, respondió Holt. No, hay algo que lo provoca. Nos aventuramos en el bosque, donde el espeso dosel ocultaba gran parte de la luz del día. He estado en lugares espeluznantes antes y he tenido que lidiar con cosas inexplicables. Pero esto era diferente. No estaba segura de lo que esperaba, pero el silencio absoluto que me envolvió no lo era. ¿Seguro que hay algo más?, no dijo Holt en voz baja mientras caminaba a mi lado. No. Tuvo que levantar la voz. No había ningún otro ruido que ahogara nuestra conversación, ni el canto de los pájaros ni el susurro del viento entre los árboles. Asentí. Masters y Graves se movían con precisión y determinación. Masters, el más alto de los dos, tenía esa clase de confianza informal que solo se adquiere con la experiencia. Graves parecía más escéptico, metódico, y su mirada aguda escudriñaba el bosque mientras caminábamos. Pero incluso ellos, endurecidos como estaban, parecían perturbados por la quietud antinatural. Caminamos todo el día antes de acampar en el borde de un claro, justo dentro de la línea de árboles. Masters y Graves se dedicaron a establecer un perímetro, sus pasos amortiguados por el espeso y esponjoso suelo del bosque. Nadie habló mucho. Todos estábamos desconcertados por el silencio antinatural, aunque ninguno de nosotros lo admitiera. Mis propios pensamientos se sentían demasiado fuertes en mi cabeza y me encontré esforzándome por escuchar alguna señal de vida. No había ninguna. Dime, Holt, dije mientras desempacábamos nuestro equipo, rompiendo el silencio. ¿Qué informó exactamente el equipo de la universidad antes de desconectarse de la red? Holt se agachó para comprobar sus instrumentos. El leve roce de su bolígrafo contra el papel sonaba extrañamente fuerte. El equipo inicial detectó una anomalía acústica en esta región. No hay sonido natural. Les llamó la atención porque áreas como esta no existen de forma natural. Al menos, no por mucho tiempo.
Los animales se mueven, el viento pasa, el agua fluye. Siempre hay algo que llena el espacio, y aquí, nada dije, constatando lo obvio. Él asintió. Enviaron algunos datos preliminares que mostraban que el bosque estaba absorbiendo el sonido a una velocidad que desafiaba toda explicación. Luego, sus transmisiones se volvieron confusas. Se quedaron en silencio hace 3 días. La universidad estaba financiando la investigación pura. Cuando la cosa se puso rara, todos ustedes intervinieron, genial. Miré a mi alrededor, al bosque silencioso y quieto. ¿Alguna conjetura? Holt se quedó callado un momento, mirando los árboles, con los ojos entrecerrados, pensativo. No lo sé. No es mi especialidad habitual. Soy biólogo, no acústico, pero, hay algo que no va bien aquí. La presión del aire parece anormal. Casi como si estuviéramos bajo el agua, pero sin la sensación de profundidad. Masters se unió a nosotros en la fogata, sentado sobre un tronco que había arrastrado. Parece que estamos en una burbuja, dijo con voz monótona. El aire se siente pesado. Asentí. Yo también lo había sentido, una densidad extraña en el espacio, como si el aire nos estuviera presionando. Graves estaba paseando por el perímetro, comprobando los sensores de movimiento que había instalado. Se acercó con expresión sombría. No hay nada en los escáneres, no hay señales de calor. No hay vida salvaje. Comillas, no hay ningún movimiento, pregunté, ni siquiera una ardilla, dijo, sacudiendo la cabeza. Nunca había visto nada igual. Nos sumimos en un silencio incómodo. El silencio dificultaba la concentración y mantener una conversación. El tiempo parecía extenderse y los sonidos habituales de un campamento no nos tranquilizaban. Miré mi reloj. Parecía que habíamos estado en el suelo mucho más tiempo del que habíamos estado. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado junto con el sonido. Al caer la noche, armamos nuestras tiendas y tratamos de instalarnos. La noche llegó rápidamente en el bosque, devorando con urgencia la débil luz del día. El silencio se hizo aún más intenso en la oscuridad. Acostado en mi tienda, podía oír los latidos de mi propio corazón, fuertes y constantes en mis oídos. Pero más allá de eso, no había nada. Ningún animal nocturno se movía. Era antinatural. Esa noche me costó dormir. No sé cuánto tiempo estuve allí tumbada, con la mente dando vueltas en el silencio, pero en algún momento me di cuenta de algo más. El sonido era sutil al principio, luego se hizo más fuerte. No venía de afuera, sino de adentro. Podía oír mi propia respiración. Podía oír el latido de mi sangre por las venas, el crujido de mis articulaciones cuando me movía. Era como si mi cuerpo se hubiera amplificado, cada sonido interno se magnificaba en ausencia de ruido externo. Intenté quitármelo de encima, pero cuanto más tiempo permanecía allí, peor me sentía. El silencio absoluto, mezclado con el sonido de mis funciones corporales, me hacía sentir náuseas. Podía sentir algo, una presión extraña, como si algo estuviera tratando de expulsar todos los sonidos, incluidos los que salían de mi interior. Me hacía sentir mal. Cuando finalmente logré quedarme dormida, no fue un sueño reparador. Mis sueños eran fragmentados, llenos de destellos del bosque, sus árboles elevándose sobre mí, un silencio constante y sofocante que me presionaba desde todos lados. A la mañana siguiente nos reunimos alrededor de la fogata, aunque ya no emitía ningún sonido. Miré a los demás, pero nadie hizo ningún comentario al respecto. No lo recordaba con seguridad, pero podría haber jurado que había oído el fuego la noche anterior. Sin embargo, por la mañana, el fuego estaba en silencio. No se oía ningún suave crujido, nada. Solo llamas silenciosas. Comillas, ¿alguien durmió bien?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Holt se frotó los ojos y sacudió la cabeza. Es extraño. Ya he pasado semanas en bosques antes, pero anoche, podía oír todo dentro de mí. Mi corazón, mis pulmones, mis articulaciones. Era como si el silencio se volviera hacia adentro. Graves y Masters intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Tenemos que seguir avanzando, dije, sacando el mapa. El equipo de la universidad instaló su campamento principal a unos 5 kilómetros al este de aquí. Si vamos a encontrar alguna respuesta, ahí es donde empezaremos. Hicimos las maletas y comenzamos a movernos, decididos a cubrir terreno y llegar al campamento. Pero cuanto más avanzábamos, más agobiante se volvía el silencio. No era solo una ausencia de sonido, parecía como si algo estuviera tratando activamente de arrebatárnoslo. Holt se detenía de vez en cuando para tomar muestras o examinar la flora, pero no había mucho que encontrar.
Los árboles eran todos iguales, altos, antiguos y perfectamente quietos. No se oía el crujido de las hojas ni el crujido de las ramas. En un momento dado, Graves nos hizo una señal. Para que nos detuviéramos. Se agachó y escrutó el área con un visor térmico. Todavía no hay nada, murmuró. No hay movimiento, no hay señales de calor. Es como si todo el bosque estuviera muerto. No está muerto, corrigió Holt, dando un paso adelante. Es como si estuviera congelado. Nada crece, nada muere. Todo sigue igual. No me gustó el sonido de eso. A medida que avanzamos, comencé a notar algo más. Al principio era sutil, pero cuanto más me concentraba en ello, más claro se volvía. Nuestros pasos ya no hacían ningún sonido. Podía ver a Masters y Graves pisando ramitas, hojas, incluso rocas, pero no había ningún crujido, ningún chasquido. Solo silencio. Golpeé con la bota una rama caída. Se partió por la mitad. Nada. Ni siquiera la más leve grieta. Comillas, ¿qué carajo?, murmuré. Holt también lo notó. Se arrodilló y presionó la mano contra el suelo. ¿El bosque está absorbiendo el sonido, absorbente?, preguntó Masters, que parecía inquieto por primera vez. ¿A qué te refieres? Holt se puso de pie, secándose las manos en los pantalones. El sonido no se desvanece, sino que se lo llevan, lo consumen, lo absorben, de algún modo. ¿Comillas cómo? ¿Con qué?, pregunté. Holt no respondió, su rostro estaba desconcertado. Todavía no lo sé. A mediodía llegamos al campamento base del equipo universitario. Las tiendas de campaña seguían en pie, pero no había señales de vida. No había huellas ni cuerpos. Era como si el equipo simplemente hubiera desaparecido. Comprueben el perímetro, ordené a Masters y Graves. Asintieron y se marcharon sin decir palabra. Holt y yo entramos en la carpa más grande, que parecía un laboratorio improvisado. Había papeles esparcidos sobre la mesa, cuadernos llenos de datos y observaciones. Holt los examinó con el ceño fruncido. Estaban estudiando la absorción, dijo en voz baja, mientras pasaba las páginas. Midiendo los índices de absorción del sonido, catalogando hasta dónde llega el fenómeno. Comillas, ¿y qué encontraron? Holt sacudió la cabeza. No tiene sentido. El silencio parece crecer, expandirse, como un ser vivo. Me entregó uno de los cuadernos y yo hojeé las páginas. Las últimas anotaciones estaban garabateadas a toda prisa, como si las hubieran escrito a toda prisa. Día 5, ya no nos escuchamos. Incluso cuando gritamos, es como si nos tragáramos el sonido antes de salir de nuestras bocas. Algo anda mal. El silencio se está metiendo en nuestras cabezas. Día 6, está dentro de mí. No puedo escuchar mis propios pensamientos. Hojeé el cuaderno, sintiendo el peso de esas últimas palabras. Está dentro de mí. No puedo escuchar mis propios pensamientos. ¿Qué significa eso?, murmuré, mirando a Holt. Su rostro estaba pálido y su habitual distanciamiento científico se estaba desmoronando ligeramente. Es como si la absorción fuera algo físico, comenzó lentamente. Perdieron la capacidad de hablar, de oírse pensar. Por eso sus notas están tan dispersas, incompletas. No solo estaban perdiendo el sonido, estaban perdiendo la mente. Afuera, Masters y Graves regresaron, sacudiendo la cabeza. Nada, dijo Masters, manteniendo la voz baja, como si temiera que el silencio se lo tragara si hablaba demasiado alto. No hay señales de vida. No hay cuerpos. Sentí un nudo frío de miedo en el estómago. Bueno, tenían que ir a algún lado, o algo se los llevó, añadió Graves con tristeza, con la mano apoyada en el rifle. Holt seguía examinando los cuadernos, sus ojos saltaban de una entrada a otra, pero me di cuenta de que se sentía cada vez más inquieto con cada página que pasaba. Tenemos que volver. Tenemos que empezar a movernos hacia la zona de aterrizaje, dijo, casi para sí mismo. Aquí están sucediendo más cosas de las que pensaba. Empezamos a retroceder en dirección a nuestra zona de recogida. El sol ya estaba bajo, pero no podíamos permitirnos perder el tiempo, o peor aún, nuestras mentes. Algo en este lugar me carcomía. No podía quitarme la sensación de que nos estaban observando, aunque cada parte lógica de mí sabía que no era así. No había habido un solo movimiento o señal térmica desde que estábamos allí. No había nada vivo allí. Nada excepto los árboles y el silencio. Masters y Graves avanzaban, siguiendo su entrenamiento, alertas pero tranquilos. Holt y yo caminábamos detrás de ellos, el silencio entre nosotros se hacía más pesado con cada paso. Vigilábamos nuestros pasos. El sonido del crujido de nuestras botas en el suelo del bosque estaba ausente.
Era como si estuviéramos caminando a través de una especie de vacío, donde el sonido no solo se amortiguaba, sino que se aniquilaba. Dr. Holt, dije, rompiendo el silencio. Antes dijo que algo estaba consumiendo el sonido. ¿Qué podría causar eso? Al principio no respondió, sus ojos escudriñaban los densos e imponentes árboles que nos rodeaban. Cuando finalmente habló, lo hizo en voz baja, como si no quisiera escuchar sus propias palabras. Esto es algo que desafía toda explicación natural. Me recuerda, ya sabes, a esas cámaras anecoicas, las habitaciones diseñadas para eliminar los reflejos del sonido. Pero esto es algo más. Es como si el bosque mismo estuviera vivo y se alimentara de las ondas sonoras. Comillas viva, repetí. Comillas como los árboles. No solo los árboles, dijo Holt, entrecerrando los ojos. Todo el ecosistema, o lo que solía ser un ecosistema. Algo cambió aquí, y ahora está atrayendo el sonido hacia sí mismo. El silencio es casi depredador. Detecta nuevos sonidos y luego los elimina. Un escalofrío me recorrió la espalda al oír sus palabras. Había lidiado con todo tipo de situaciones peligrosas antes, pero esto era diferente. No era algo a lo que pudiera disparar o golpear. Era algo que ni siquiera podías ver ni oír, algo que nos estaba despojando, capa por capa. Esa noche, el silencio se hizo insoportable. Armamos nuestras tiendas de campaña en un pequeño claro, cada uno de nosotros siguiendo los movimientos habituales de montar un campamento, pero no había ninguna comodidad en la rutina. Después de cenar, si es que así se le podía llamar, dado que ninguno de nosotros parecía tener apetito, me senté junto al fuego, mirando fijamente las llamas. El fuego debería haber sido reconfortante, un recordatorio de la normalidad. Pero incluso eso me hacía sentir mal. Podía ver las llamas parpadear, pero no se oía ningún crujido ni el chasquido de la madera. Miré a Masters y Greaves, que estaban sentados junto a su tienda, revisando su equipo. Podía ver que estaban nerviosos. Estaban entrenados para esperar el peligro, pero esto era diferente. Era algo contra lo que no se podía luchar. Entonces miré a Holt, que estaba sentado a unos cuantos metros de distancia, tomando notas en su diario. Su rostro estaba tenso por la concentración, sus ojos iban y venían de una página a otra y del bosque que lo rodeaba. Había dicho antes que el silencio se estaba expandiendo, pero no había dado más detalles. Ahora, comencé a preguntarme si sabía más de lo que dejaba ver. El silencio me oprimía, como un peso físico en el pecho. Me costaba respirar, me costaba pensar. Podía sentir el pulso en la garganta, el latido constante de mi corazón sonando cada vez más fuerte en mi cabeza. Y luego, como la noche anterior, volví a oír todos los sonidos dentro de mi cuerpo. Primero, mi respiración, inhalaciones lentas y profundas que se sentían anormalmente fuertes. Luego, los latidos de mi corazón, cada golpe resonando en mis oídos como un tambor. Podía escuchar la sangre corriendo por mis venas, el crujido de mis articulaciones. Incluso un leve gorgoteo de mi estómago. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en una máquina y todas sus funciones se amplificaran. Miré a Masters y Greaves y, por la forma en que se movían, vi que también lo sentían. Los dedos de Greaves tamborileaban suavemente contra su muslo y sus ojos recorrían el campamento como si intentara encontrar algo, cualquier cosa, que hiciera ruido. Pero no. Había nada. Nada excepto nuestros cuerpos. Holt cerró su cuaderno y lo dejó a su lado. Este lugar está mal, dijo en voz baja, como para sí mismo. Comillas, ¿podrías explicarme más? Pregunté, impaciente por sus explicaciones. Dudó un momento y luego suspiró. Nosotros. El sonido de nuestras voces, el ruido de nuestros cuerpos, nuestros pasos. Es como si nos estuvieran devorando, un sentido a la vez. Un sonido a la vez. Esa noche me fue imposible dormir. El sonido de mi cuerpo ya no solo me inquietaba, sino que se estaba volviendo insoportable. En un momento dado, me quedé dormida, pero cuando me desperté, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Me senté en mi tienda, con la cabeza palpitante y la boca seca. Miré mi reloj y vi que la pantalla estaba en blanco. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. El sonido en mi cabeza no provenía de los latidos de mi corazón. Era algo externo, algo rítmico. Como voces. Abrí la puerta de la tienda y salí al claro. Holt, Masters y Greaves ya estaban de pie en el borde del campamento, mirando fijamente a los árboles. Tenían el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Escuchas eso?, susurró Masters con voz temblorosa. Agucé el oído, tratando de captar el sonido que los había sacudido.
Por un segundo, no hubo nada, solo el silencio opresivo que se había convertido en nuestro compañero constante. Pero luego, débilmente, lo escuché, un sonido suave, como susurros, que provenía de las profundidades del bosque. Pero no tenía sentido. No habíamos oído ningún ruido procedente de ningún otro lugar, natural. O de otro tipo, desde que habíamos llegado. Ni pájaros, ni viento, ni siquiera insectos. Pero ahora, en plena noche, algo susurraba allí afuera. ¿Qué diablos es eso?, murmuró Graves. No tengo idea, dije, acercándome a ellos. Miré a Holt, esperando encontrar algún tipo de explicación racional, pero él estaba tan paralizado como el resto de nosotros, mirando fijamente a los árboles como un hombre que mira fijamente al abismo. No lo sé, balbuceó Holt, lo cual ya era inquietante. Se suponía que él era el experto, el científico. El hombre con las respuestas. Pero ahora parecía un niño asustado. Los susurros se hicieron más fuertes, más definidos. Eran lentos, deliberados, como si lo que los emitía fuera consciente de nuestra presencia y se tomara su tiempo, saboreando nuestro miedo. Masters levantó su rifle y apuntó hacia los árboles, pero yo sabía, en el fondo, que las balas no servirían de nada allí. Fuera lo que fuese lo que había allí, no era algo a lo que pudiéramos disparar. No era algo que sangrara. De repente, los susurros cesaron. El silencio volvió con más fuerza que antes. Me oprimía los tímpanos, sofocándome, casi como si quisiera aplastarnos. Tenemos que irnos. Dije con voz temblorosa pero firme. Salgan de aquí ahora mismo. No fue necesario convencer a Masters y Graves. Cogieron su equipo sin decir palabra, con movimientos bruscos y frenéticos. Holt, sin embargo, dudó. Seguía mirando la línea de árboles, con el ceño fruncido. Esto es imposible, murmuró. Este silencio. Holt, no tenemos tiempo para esto, le espeté, agarrándolo del brazo. Tenemos que irnos. De mala gana, me dejó que lo apartara, pero me di cuenta de que su mente estaba acelerada, tratando de comprender lo que estábamos experimentando. Y eso era lo que más me asustaba. Si el hombre más inteligente aquí no podía entender esto, ¿qué posibilidades teníamos el resto de nosotros? Desmontamos el campamento en un tiempo récord, cada uno de nosotros avanzaba con una sensación de urgencia que rayaba en el pánico. El silencio a nuestro alrededor parecía espesarse, volviéndose más opresivo a cada segundo. Era como caminar sobre melaza. Cada paso se sentía pesado, como si requiriera más esfuerzo del que debería. Apenas podía oír mis propios pensamientos. Mi monólogo interior, el zumbido constante de mi mente, se iba ahogando poco a poco, como si algo se metiera en mi cabeza y la silenciara. Empecé a tener problemas para formar pensamientos básicos. Miré a los demás y vi el mismo pánico en sus ojos. También ellos se estaban perdiendo. Holt escribía furiosamente en su cuaderno mientras nos movíamos, con la mano temblando mientras intentaba captar lo que estaba sucediendo, pero incluso sus notas se habían vuelto erráticas, frases a medio formar, fragmentos de ideas, nada coherente. Era como si todos nos estuviéramos desmoronando. Cuando llegamos al siguiente claro, el silencio se había convertido en algo más que una simple ausencia de sonido. Era tangible, denso en el aire como la niebla, y con él llegaron de nuevo los susurros. Solo que esta vez no estaban tan lejos. Estaban cerca. Demasiado cerca. ¿Escuchas eso?, susurró Graves, su voz apenas era un suspiro. Asentí, sin poder hablar. Sentí un nudo en la garganta, como si el silencio mismo me estuviera ahogando. Los susurros se hicieron más fuertes, con un propósito, como si quienquiera que fuese, o lo que fuese, estuviese ahí afuera jugando con nosotros. Muévete, susurré, agarrando a Holt y tirando de él. Teníamos que seguir adelante. Los susurros cesaron nuevamente, pero esta vez todo lo demás también. El aire se quedó quieto y el peso del silencio cayó sobre nosotros con tal intensidad que sentí que se me doblaban las rodillas. Y entonces empezó el verdadero horror. Me estallaron los oídos. No era como la molesta y sorda sensación que se siente cuando se cambia de altitud. Era aguda y dolorosa, como si algo estuviera abriéndose paso hacia adentro. Me agarré la cabeza, haciendo una mueca de dolor, pero cuando miré a mi alrededor, los demás también lo estaban sintiendo. Masters estaba de rodillas, con el rostro desencajado por el dolor, las manos apretadas contra las orejas. Graves se balanceaba sobre sus pies, con los ojos muy abiertos por el terror. Holt temblaba, la sangre le goteaba de la nariz. Pero no era el dolor lo que me asustaba. Fue la constatación de que, por primera vez desde que habíamos entrado en el bosque, no podía oír nada.
Ni siquiera mi propio cuerpo. No había latidos, ni respiración, ni gorgoteo en el estómago. Era como si me hubieran arrebatado todos los sonidos, incluso los internos. Abrí la boca para hablar, para gritar, para chillar, cualquier cosa que rompiera el silencio, pero no salía ningún sonido. Podía sentir mis cuerdas vocales tensas, sentir el aire saliendo de mis pulmones, pero no salía ningún sonido. Nada. Miré a los demás. Sus bocas se movían, pero no emitían ningún sonido. También gritaban, pero no eran más que caras horrorizadas y gritos sin palabras, todo ahogado por el silencio. Intentamos comunicarnos con los ojos, con gestos, pero era un caos. Graves señaló desesperadamente hacia los árboles y yo seguí su mirada, con el corazón acelerado. Algo se estaba moviendo. Esta vez no eran susurros, sino formas. Formas oscuras apenas visibles contra el fondo del bosque. Aparecían y desaparecían de la vista, como sombras atrapadas entre los árboles. Busqué mi arma, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. A mi lado, Masters y Graves hicieron lo mismo, pero sabía que no importaría. Fuera lo que fuese lo que había allí, no podíamos dispararle. Retrocedimos, apuntando con las armas a las sombras que se acercaban. Masters disparó su rifle contra las sombras, pero fue inútil. Vi el destello de su arma, pero no emitió ningún sonido. No hizo nada para evitar que las sombras rodearan de repente al Dr. Hoult, lo que hizo que cayera de rodillas. El cuaderno de Hoult se le resbaló de las manos y cayó al suelo, las páginas se esparcieron. Tenía los ojos muy abiertos y la boca se le movía en un grito silencioso. Y luego se desplomó. No sé cuánto tiempo nos quedamos allí, mirando cómo el cuerpo de Hoult se veía rodeado de sombras, engullido por el silencio. Era como si lo hubiera absorbido el vacío. Y yo sabía, en el fondo, que nos esperaba el mismo destino. Agarré a Masters por el hombro y señalé hacia los árboles. Él asintió, entendiendo lo que yo no podía decir. Teníamos que salir del bosque. Ahora. Salimos corriendo, nuestros pasos en completo silencio mientras corríamos entre los árboles. Podía sentir mis pulmones ardiendo, mis piernas gritando por descanso, pero no podía oírlo. No podía escuchar nada. Detrás de mí, Graves se tambaleó y cayó al suelo. Me di la vuelta para intentar alcanzarlo, pero cuando lo hice, me di cuenta de que las sombras lo rodeaban y se acercaban. Sabía que no podía hacer nada. Observé impotente cómo Graves era absorbido por el silencio, igual que Hoult. Masters y yo seguimos corriendo. No sabía a dónde íbamos, ni siquiera si había una salida, pero teníamos que intentarlo. Teníamos que sobrevivir. Pero al final, el silencio siempre parecía más rápido. No sé cómo logré salir. Lo único que recuerdo es correr, sintiendo el peso aplastante del silencio en mi pecho, en mi mente, hasta que fue todo lo que conocí. Seguí corriendo, y corriendo, hasta que finalmente, de alguna manera, lo logré. Pero estaba solo. Masters se había ido. Graves se había ido. Hoult se había ido. Me abrí paso a trompicones por el bosque hasta que, finalmente, atravesé lo que parecía una barrera invisible, el perímetro donde terminaba el silencio, fuera lo que fuese. De repente, el sonido volvió a aparecer, el viento, el susurro de las hojas, el sonido de los insectos, el lejano canto de un pájaro y el sonido de mi propia respiración agitada. La repentina oleada de sonido abrumó mis sentidos y casi me hizo doblarme en una oleada de dolor de cabeza y náuseas. Había logrado salir, pero sabía que el horror se encontraba justo detrás de mí. Caminé hasta que mis piernas no pudieron más, antes de detenerme y montar un campamento improvisado. Soporté el frío durante 3 días más, mientras luchaba mentalmente con los recuerdos de lo que había ocurrido. Finalmente, llegué a un punto lo suficientemente alto como para hacer una señal a uno de los helicópteros de búsqueda que habían estado sobrevolando la zona después de que perdiéramos el tiempo de recogida de 48 horas. El sonido de las aspas del rotor era una dulce melodía de esperanza, que me llevó a un lugar seguro, lejos de la pesadilla de ese lugar. Pero incluso ahora, mientras estoy aquí sentada, escribiendo esto, tengo problemas para escuchar mis propios pensamientos. Me aterra pensar que tal vez, solo tal vez, traje conmigo un pedazo de ese bosque. Me aterra pensar que, de alguna manera, se está infiltrando, devorándome lentamente cada sonido, cada recuerdo. No sé qué es el silencio. No sé qué eran las sombras. No sé qué quiere. Lo único que sé es que